Hola chicos, espero que estén muy bien, al igual que sus familias. En esta primera clase vamos a trabajar en la unidad número 1, específicamente en el contenido conjunto de los números racionales. Este contenido lo hemos estado trabajando en las primeras 6 guías que están en la página web del colegio. Espero que las explicaciones que se darán en esta clase vayan complementando tu aprendizaje y trabajo previo. Comencemos. Números racionales, representados por la letra Q. Vamos a comenzar con lo más importante, que es la definición. ¿Qué dice la definición? Veamos. Los números racionales son todos los números que se pueden escribir como una fracción. Esto que les acabo de leer, yo lo puedo representar simbólicamente de la siguiente forma. Q es igual al conjunto numérico que tiene todos los números en la forma A partido en B, tal que A y B pertenecen al conjunto de los números enteros, pero tiene una restricción. Me dice que B tiene que ser distinto de cero. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que A, que es un número entero llamado numerador, y que B es otro número entero, pero llamado denominador, pero tenemos esa restricción que les mencionaba, que no puede ser cero. ¿Por qué no puede ser cero el denominador? Piensen ustedes, viajen en el tiempo hacia el pasado y van a recordar que más de alguna vez sus profesores de matemática le han indicado en reiteradas ocasiones que el b, en este caso que es el denominador, no puede ser cero. ¿Por qué no puede ser cero, chiquillos? Miren, vamos a comprobar esto de una forma súper sencilla. Si ustedes toman una calculadora y en ella ingresan, por ejemplo, 5 dividido en 0, ¿qué les va a arrojar la calculadora? Les va a arrojar lo siguiente, les va a decir sintaxis error, o tan simple como decirles no se puede dividir por cero. Porque en matemática no podemos dividir por cero. Esa expresión no existe en matemática. Eso es una expresión que se indetermina, ¿ya? Así que tengan mucho cuidado y cada vez que tengan una fracción y ustedes, no sé, en un ejemplo, llegan a ver un cero en el denominador, ustedes inmediatamente van a decir, ah, no, esto está malo. Esto no existe en matemática, ¿ya? Así que ojo con eso. Seguimos. Lo que les acabo de mencionar lo podemos representar de esta forma y, como les decía, A es el numerador, conocido como dividendo, y B es el denominador, conocido como divisor. Chiquillos, en este conjunto numérico están contenidos dos conjuntos numéricos más pequeños, que es el conjunto de los números enteros y el conjunto de los números naturales. ¿A qué se debe esto? Miren, pensemos en un número entero y en un número natural. Yo le voy a dar un ejemplo. El 4. ¿El 4 es un número entero? Sí, porque piensen en los números enteros. ¿Cuáles son los números enteros? Recordemos. Los números enteros son los positivos, el 0 y los números negativos, ¿se acuerdan? Y tenemos los números naturales, que si recordamos, los números naturales son todos los positivos. Entonces, si yo digo ¿el 4 es entero? Sí. ¿Es natural? Sí. Pero ¿por qué va a estar contenido en el conjunto de los números racionales? Si aquí por definición me dicen que los racionales son todos los números escritos en la forma A partido en B, es decir, una fracción, ¿por qué yo puedo decir que 4 está contenido en los racionales? Miren, es tan simple como decir o pensar que el 4 yo lo voy a dividir en 1. Si yo el 4 lo divido en 1, inmediatamente se convierte en una fracción, y eso es súper válido, porque todos sabemos que todo número está dividido por 1, pero el 1 no se anota, ¿cierto? Entonces yo puedo transformar este número entero o natural en una fracción y pasa a ser inmediatamente un número racional. Esta no es la única forma en que yo puedo representar un número entero como fracción. Por ejemplo, tomemos el mismo 4. Si yo les digo 16 dividido en 4, ¿16 dividido en 4 es una fracción? Sí. Si yo divido 16 dividido en 4, ¿cuánto me da?
me da 4, ¿cierto? Entonces, otra forma de representar ese número entero o ese número natural como fracción. O puedo también decirles, por ejemplo, 8 dividido en 2 o 8 medios. 8 medios, ¿cuánto es? Es 4, ¿cierto? Entonces hay otra forma de poder representar un número entero o un número natural como número racional. Entonces es por eso que podemos decir que los números naturales y los números enteros están contenidos en el conjunto de los números racionales. Es decir, son un subconjunto, son conjuntos más pequeños dentro de este conjunto más grande. Lo que les acabo de mencionar se puede representar simbólicamente de la siguiente forma. Comenzaremos por los números naturales. Los números naturales se representan por la letra mayúscula n y este conjunto tiene un primer elemento que es el 1 y va avanzando hacia el infinito positivo. Este conjunto numérico es uno de los primeros conjuntos que ustedes conocieron y les servía para representar situaciones cotidianas tan sencillas como, por ejemplo, decir yo tengo 5 lápices, tengo 4 gomas, tengo un gato, etc. Situaciones tan sencillas como contar. Luego se crearon el otro conjunto numérico que son los números enteros, y estos números enteros se crearon por la necesidad de responder diversas situaciones de la vida cotidiana que no tenían resultado en el conjunto de los números naturales. Este conjunto, si ustedes pueden darse cuenta, ya no posee primer elemento, sino que nace desde el menos infinito negativo y se prolonga por todos los negativos hasta llegar al menos 2, menos 1, y ahora aparece un nuevo elemento que es el número 0, ¿cierto? Aparece el 0, que también sirve para responder diversas situaciones de la vida cotidiana que no tenían solución en los números naturales. A continuación, si uno sigue avanzando, el 1, el 2, hasta el infinito positivo. Continuamos. Los números racionales se pueden representar de dos formas y esta representación les va a servir para poder entender de mejor manera lo que acabamos de ver anteriormente. Comenzaremos por representar gráficamente mediante el diagrama de Venn, como se muestra a continuación. Esto es un pequeño diagrama que nos sirve para poder entender que cuando ustedes trabajaron con el conjunto de los números naturales y luego ampliaron ese conjunto a los números enteros, este conjunto, que es el conjunto de los números naturales, conocido con la letra n, es un subconjunto del conjunto de los números enteros. ¿Por qué se dice que es un subconjunto? Porque el 1, el 2, el 5, el 37 y el 8 están contenidos en los números enteros. Nosotros, como acabamos de ver anteriormente, los números enteros son todos los números que parten desde el menos infinito y se prolonga por los negativos y luego llega al 0 y así los positivos. Entonces los naturales es un conjunto que está dentro de los enteros, está contenido. A su vez, el conjunto de los números enteros es un subconjunto del conjunto de los números racionales. Entonces cada conjunto está contenido dentro del otro. Pero también yo puedo mencionar que los números naturales es un subconjunto también de los números racionales. Porque si yo tomo por ejemplo el 8 también está contenido en los racionales. Porque está dentro de este conjunto más grande. ¿Ya? Simbólicamente se tiene que los naturales son un subconjunto. Este símbolo que está acá, que es como una C más alargada, quiere decir que es un subconjunto. Los naturales son un subconjunto de los enteros y a su vez los enteros son un subconjunto de los racionales. Es decir, todo número natural es un número entero y todo número entero puede ser representado como un número racional. Otra forma de representar los números racionales es a través de la recta numérica, como lo han trabajado por años ustedes. Todos los conjuntos numéricos que acabamos de mencionar, ya sean los naturales y los enteros, se pueden representar en la recta numérica. Lo que pasa es que ahora, entre medio de dos números enteros, nosotros vamos a poder ubicar números racionales, como podemos ver a continuación. Pero no, a ver,
visualmente nosotros lo que vemos acá son ejemplos, pero nosotros aquí, por ejemplo, si yo veo y pienso qué números racionales están entre el 1 y el 2, hay infinitos números racionales, infinitos, que no los podemos ver, pero si nosotros no, queremos ubicar algún número racional aquí entre medio, no podríamos, no tendríamos fin, por así decirlo, porque aquí hay infinitos, infinitos, infinitos números racionales, ya sean decimales, fracciones. Miren, vamos a señalar que en la recta numérica ocurre lo mismo que en los otros conjuntos. Esta recta numérica tiene un orden. ¿Qué orden tiene? Que desde el 0 hacia la izquierda, todos los números que están desde el 0 hacia la izquierda son menores. En cambio, si yo tomo un número que está desde el 0 hacia la derecha, son mayores. Siempre los números hacia la derecha del 0 van a ser mayores que los números hacia la izquierda del 0. Entonces, hacia la izquierda tengo todos los negativos y hacia la derecha tengo todos los positivos. Entonces, como les mencionaba, entre el número entero menos 1 y menos 2 hay infinitos números racionales. Nosotros ubicamos acá 4 ejemplos de números racionales que están ubicados acá en esta recta. Miren, veamos a continuación, vamos a ver por qué menos 7 cuartos está ubicado en ese lugar. Si yo tomo 7 cuartos y lo divido, si yo divido 7 dividido en 4, me va a dar 1,75. Pero como tengo menos 7 cuartos, ese número es menos 1,75. El menos 1,75 está ubicado entre el menos 1 y el menos 2. Pensemos en el menos 1,5. Más o menos está ubicado por acá. Entonces, el menos 1,75 está ubicado aquí. Podemos ver otro ejemplo. El menos un medio. Menos un medio. Menos un medio, si yo le divido, me da menos 0,5, ¿cierto? Y menos 0,5 está ubicado entre el 0 y el menos 1. A continuación también tenemos el 1 medio. Y 1 medio es 0,5. Entonces está ubicado entre el 0 y el 1. Y por último tengo un número mixto, que es el 1 entero 2 tercios. Recuerden que un número mixto yo lo puedo transformar a fracción de la siguiente forma. Multiplicando 1 por 3, 3 y le sumo 2 que me da 5 tercios. Recuerden que se multiplica 1 por 3, se le suma 2 y se mantiene el denominador. Entonces esta fracción, 5 tercios, yo la transformo a decimal. ¿De qué forma? Divido 5 dividido en 3 y me da 1,6 periódico. Y ese 1,6 periódico en la recta numérica está ubicado entre el 1 y el 2. Y está pasado del 1,5, ¿cierto? Entonces aquí está un entero 2 tercios. Eso es en simples palabras cómo se representa los números racionales en la recta numérica. Seguimos. ¿Cómo se clasifican los números racionales? Los números racionales se clasifican de la siguiente forma. Miren, acá tenemos un diagrama súper sencillo donde me dice que los números racionales se clasifican en las fracciones y los decimales. ¿Qué ejemplo tenemos de fracción? 2 quintos. ¿2 quintos es una fracción? Sí, porque está en la forma a partido en b, ¿cierto? Donde b es distinto de 0. También tenemos los decimales. ¿Y los decimales qué son? Es el resultado de la división de una fracción. Estos decimales a su vez se clasifican en dos tipos, los finitos y los infinitos. Los finitos reciben ese nombre porque son números que tienen fin, tienen una cifra decimal exacta. En este caso tengo menos 3,5, tiene fin. Por otro lado tenemos los infinitos. Infinito quiere decir que no tiene fin. Y hay dos tipos. Ya tenemos los periódicos y los semiperiódicos. Un ejemplo de número periódico sería el 0,53. Si se fijan, aquí se va repitiendo una cifra. La cifra que se va repitiendo es 53. Entonces hay una forma de escribir esto abreviado como 0,53 periódico. Todo lo que se repite queda abajo de esta rayita que se llama periodo. A continuación podemos ver los semiperiódicos, como por ejemplo menos 2,3, 47, 47. Si se fijan acá, el número que se repite es 47.
Entonces, nosotros podemos escribir este número abreviado de la siguiente forma. Menos 2,3, 47 periódico. Donde el 47 es el periodo, es decir, el número que se va a repetir hasta el infinito, infinitamente, tenemos un 3 que es el que se conoce como anteperiodo y tenemos nuestra parte entera que es el menos 2. Espero que esta parte le haya quedado claro. Vamos a ver otros ejemplos, ¿ya? De decimal finito, de decimal infinito periódico y decimal infinito semiperiódico, para que les quede un poco más claro. Veamos, tenemos esta fracción que se puede transformar en decimal dividiendo, como les mencionaba, y obtenemos un número decimal finito, 1,12. 12 es una cifra exacta y tiene fin, por eso que es un número decimal finito. A continuación, acá al lado tenemos esta fracción donde ha sido simplificada y tenemos un medio. Un medio, si nosotros lo dividimos, obtenemos el número decimal 0,5. 5 es exacto, es una cifra exacta, por lo tanto tiene fin. Por eso que se llama decimal finito. Seguimos, decimal infinito periódico. Los decimal infinito periódico, como les mencionaba acá arriba, tiene una cifra que se va repitiendo. Esta cifra que se va repitiendo en este caso es 45. Entonces yo tengo como parte entera 0,45 periódico. El número que está bajo la rayita se llama periodo, que es el número que se repite infinitamente. A su vez tenemos 0,666666666, ¿cierto? Y eso se puede abreviar como 0,6 periódico, donde el 6 es el número periódico, es el número que se repite, y 0 es la parte entera. A ver, aquí en estos dos ejemplos, sin querer, la parte entera es 0. No siempre va a ser 0, puede ser cualquier número, ¿ya? Que quede claro esa parte. Seguimos, decimal infinito semiperiódico. Los decimales infinitos semiperiódicos tienen una parte entera, que en este caso es 0, tienen un anteperiodo y tienen un periodo. El periodo, recuerden que es el número que se va a repetir infinitamente. El anteperiodo es una cifra decimal que está antes del periodo y es la cifra que no se repite. Y el 0 es la parte entera. Miren, no siempre va a ser 0, como lo podemos ver acá, en el segundo ejemplo. Acá tenemos 2,23, 52, 52. Si se fijan aquí, el número que se va repitiendo es 52. Entonces 52 es nuestro periodo. Entonces vamos a tener un número decimal infinito semiperiódico, donde mi parte entera ahora es 2. Fíjense que no siempre es 0. Acá sin querer los ejemplos fueron con 0, pero no siempre son 0 como acá. Tengo 2,2352 periódico. El 52 es el número periódico, es el número que se repite infinitamente. El 23 es el número que no se repite y que se llama anteperiodo, y el 2 es la parte entera. La diferencia del semiperiódico con el periódico es que en el semiperiódico tengo un anteperiodo, tengo una cifra decimal que no se repite. En cambio acá tengo la parte entera e inmediatamente mi cifra decimal es la que se repite todo el rato. Ya, seguimos. ¿Cómo se transforman los números decimales a fracción? Esto es súper importante, necesito que pongan harta atención, porque como son 3 casos, se tienden a confundir ustedes, ¿ya? Pero quiero que pongan harta atención porque esto no es tan complicado como parece. Miren, vamos a comenzar por los números decimal, por los números decimal finito y los vamos a transformar a fracción. Estos tienen una regla que deben seguir, ¿ya? Es la siguiente. Vamos a ver 3 ejemplos. La idea es que les quede claro, ¿ya? Comencemos. Tengo el número 0,25, que si se pueden dar cuenta, este número es un número finito, porque tiene una cifra exacta, tiene fin. Todos los números decimal finito, para transformarlos a fracción, lo que deben hacer es lo siguiente. Ustedes van a escribir la cifra sin coma, es decir, yo debería anotar 0,25.
pero como el 0 está como número inicial, no se anota. Entonces yo voy a anotar 25. Entonces, lo primero que hago, escribo la cifra sin coma. Luego, ese número yo lo voy a dividir por un 1. Bueno, a ver, primero voy a explicar de una forma. En este ejemplo voy a explicar de una forma y acá abajo voy a explicar de otra forma que es más rápida. ¿Ya? Miren, entonces, escribo la cifra sin coma, que es 25. Luego lo voy a dividir por potencias de 10, que van a tener como exponente la cantidad de números, no, de cifras decimales que tenga ese número. Si se fijan, acá yo tengo dos cifras decimales. Tengo 25, el 2, el 5, que son dos cifras decimales. Por lo tanto, el exponente de mi potencia va a ser 2. ¿Ya? Una vez que yo escribí la cifra sin coma y escribí la potencia elevado a la cantidad de cifras decimales que tiene el número, yo resuelvo ahora esa potencia. Entonces me queda que este número, se mantiene el 25 y luego yo digo, ¿cuánto es 10 elevado a 2? 10 elevado a 2 me está indicando que yo debo multiplicar dos veces la base por sí misma. Entonces 10 por 10, 100. Entonces aquí yo transformé este número decimal finito a fracción. Ya está transformado como fracción. Lo que pasa es que ustedes saben que en matemáticas siempre que se pueda simplificar lo van a hacer. En este caso sí podemos simplificar por 25. Simplificar, chiquillos, recuerden que es dividir el numerador y el denominador a la vez por el mismo número. Tiene que ser por el mismo número. Yo no puedo dividir el numerador por un número y el denominador por otro. ¿Ya? Esto se puede hacer cuando en ambos lugares, es decir, numerador y denominador, yo puedo dividir por el mismo número. Ya. Entonces, 25 dividido en 25, sabemos que es 1. Y 100 dividido en 25 es 4. Entonces, para finalizar, el número 0,25, que es un decimal finito, queda transformado en la siguiente fracción, un cuarto. Entonces, miren, fíjense, aquí ya está transformado como fracción. Lo que pasa es que en matemáticas siempre hay que tratar de dejar expresado todo en la mínima expresión. Y lo más pequeño que podemos dejar expresado esta fracción es un cuarto. Espero que les haya quedado claro esta forma. Miren, ahora, acá abajo, vamos a explicar esto mismo, pero nos vamos a saltar un paso. Vamos a transformar desde aquí a acá, ¿ya? Si quieren, ustedes pueden seguir haciéndolo con ese paso, pero la idea es que ustedes vayan haciendo siempre las cosas más rápido. Seguimos, miren. Tengo el número 1,125, que es finito. Entonces, ¿qué hacemos? Escribimos la cifra sin coma. Eliminemos la coma. Entonces tengo 1125 y lo voy a dividir por un 1 y tantos ceros como cifras decimales tenga. Yo tengo una, dos, tres cifras, entonces tengo tres ceros. Así de simple. Ahora ya tengo transformado mi número decimal a fracción. Ahora solamente tengo que simplificar. Si yo simplifico, en este caso puedo simplificar por 125. Entonces yo digo 1125 dividido en 125 es 9. Y 1000 dividido en 125 es 8. Entonces este número decimal finito queda como 9 octavos. Por último tenemos otro ejemplo, ya para que no queden con ninguna duda. Y lo vamos a transformar rápidamente. Tengo el número 0,07, que es finito y lo vamos a transformar a fracción. Entonces escribo la cifra sin coma, que sería 007, ¿cierto? Pero cuando tengo ceros al comienzo del número no se anota. Entonces anoto 7 dividido por un 1, siempre por un 1, y tantos ceros como cifras decimales tenga. Tengo una, dos ceros. ¿Y este número lo puedo simplificar? No, no se puede simplificar, por eso queda así. Pero así yo transformo un número decimal finito a fracción. Continuamos. Ahora trabajaremos con operaciones combinadas en los números racionales. Veremos inmediatamente un ejemplo. Un ejemplo que fue propuesto como ejercicio en la guía número 3. A ver, veamos qué dice. Calcular el valor de la expresión menos 5 sextos más 3 enteros 3 cuartos menos 0,4. Si nos fijamos acá, nosotros tenemos operaciones combinadas
pero donde solamente tenemos sumas y restas. A ver, este tipo de ejercicio, la idea es que nosotros transformemos todos los números a fracción o todos los números a decimal. Esa decisión la toma cada uno. Miren, a ver, ¿cómo podemos decidir? Si ustedes se están enfrentando a un ejercicio que tiene, por ejemplo, alternativas, yo me tengo que fijar en las soluciones. Si las soluciones están dadas como número decimal o están dadas como fracción, yo de ahí tomo la decisión. Por ejemplo, yo puedo transformar, si las soluciones están todas como fracción, yo transformo todo a fracción y así es más fácil llegar al resultado como fracción. Pero no es obligación porque yo puedo transformar todo a decimal, llegar a un decimal como resultado y luego ese decimal lo transformo en fracción. Entonces al final uno decide cómo hacerlo. En este caso, yo lo voy a desarrollar de la siguiente forma, voy a transformar toda fracción. ¿Por qué motivo? Porque quiero que apliquemos todo lo que hemos trabajado anteriormente, que es transformar de decimal a fracción. Solamente por ese motivo voy a transformar a fracción. Ya, continuamos. Para poder desarrollar este ejercicio, el primer paso que vamos a realizar es el siguiente. Dice, expresaremos el número mixto. Fíjense que tenemos acá una fracción, un número mixto y un decimal, ¿cierto? Entonces primero vamos a transformar el número mixto a fracción y también el número decimal a fracción. Entonces en el primer paso nos fijaremos solamente en el número mixto. Para ello, ¿qué vamos a aplicar? Vamos a aplicar lo que aplicamos delante, ¿ya? Pero se lo volví a anotar aquí como a modo de recordatorio. ¿Cómo se desarrolla, cómo se transforma un número mixto a fracción? De la siguiente forma, yo debo multiplicar a por c y luego le voy a sumar b. A por c más b y lo voy a dividir por c. Se mantiene el denominador. Ya, tenemos entonces 3 enteros 3 cuartos y para desarrollarlo voy a multiplicar 3 por 4 y le voy a sumar 3 y voy a mantener el 4. Entonces, ¿cuánto es 3 por 4? 12 y le voy a sumar 3. ¿Cuánto es 12 más 3? 15 y se mantiene el denominador. ¿Puedo simplificar esta fracción? No, entonces quedamos ahí. Ahora en el segundo paso nos vamos a enfocar en el número decimal que queremos transformar a fracción. Vamos a expresar el número decimal 0,4 como fracción. Fíjense que este número 0,4 es un número decimal finito, porque su cifra decimal es exacta. Entonces, recordemos, ¿cómo se transformaba un número decimal finito a fracción? Traten de recordar un poco y ahora lo vamos a resolver. Vamos a transformar, ¿de qué forma? El número se escribe la cifra sin coma, es decir, 4, se divide siempre por un 1 y tantos ceros como cifras decimales tenga. Fíjense que tenemos una cifra decimal, por lo tanto vamos a agregar un solo cero. Entonces así yo transformé este número decimal a fracción. Pero nosotros en este caso vamos a simplificar. Y efectivamente se puede. Si yo simplifico por 2, yo digo, ¿cuántas veces está? O sea, 4 dividido en 2 es 2 y 10 dividido en 2, 5. Entonces transformé ese decimal en la fracción 2 quintos. Ya, tenemos el número mixto como fracción, el decimal como fracción. Entonces ahora lo que vamos a hacer en nuestro tercer paso es unirlo, reemplazar ese valor por el que encontramos y ese valor por el que encontramos acá. Dice reemplazar en la expresión inicial los números que acabamos de transformar en la fracción y nos quedaría de la siguiente forma, así. Ya, si ustedes miran acá, se pueden dar cuenta que tenemos fracciones con distinto denominador y tenemos 3 fracciones con distinto denominador, no 2. Entonces, cuando tenemos 3 fracciones con distinto denominador, se recomienda aplicar el siguiente método. El método donde nosotros debemos obtener el mínimo común múltiplo de los denominadores. ¿Ya? Y lo vamos a ver a continuación. Continuamos. Cuarto paso dice, debemos resolver las operaciones que se indican, en este caso adición y sustracción, pero para ello previamente debemos calcular el mínimo común múltiplo entre los denominadores, que era lo que les mencionaba. Para poder desarrollar eso, chiquillos,
vamos a aplicar lo que se conoce como descomposición en factores primos. Y para ello, primero tenemos que recordar cuáles son los números primos. Los números primos son aquellos que solamente se pueden dividir por uno y por sí mismos. Por ejemplo, tenemos aquí anotado el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13 hasta el infinito. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer nosotros es construir una tabla donde en esa tabla van a estar anotados los denominadores, como se los voy a mostrar a continuación. En esta tabla, aquí, arriba, en la primera fila, vamos a tener anotados el denominador, el primer denominador, el segundo y el tercero. Y luego, ¿cómo se resuelve esta tabla? Esta tabla funciona de la siguiente forma. En esta columna que está acá, vamos a anotar solamente factores primos, ¿ya? Y siempre vamos a comenzar por el menor, que es el 2, ¿ya? Que es el 2. Entonces yo anoto el 2 siempre y cuando me sirva. El 2, yo me voy a fijar en ellos. ¿El 2 divide a alguno de ellos? Sí, divide a uno. ¿A quién? Al 6 y el 4. Entonces sí, me sirve el 2, anoto el 2. Y ahora yo me pregunto lo siguiente. Yo digo, ¿cuántas veces está contenido el 2 en el 6? 3 veces. Luego, ¿cuántas veces está contenido el 2 en el 4? 2. ¿El 2 está contenido en el 5 pero exacto? No, me da un decimal. Entonces se baja el número cuando no está contenido. Luego yo miro acá y pienso, ¿alguno de ellos, de estos números, se puede dividir por 2? Sí, vuelvo a anotar el 2, que es un factor primo, y pregunto lo mismo que delante. ¿Cuántas veces está contenido el 2 en el 3? ¿Está contenido exacto? No. Entonces bajo el 3. El 2, ¿cuántas veces está contenido el 2? 1. ¿El 2 está contenido en el 5 exacto? No, lo bajo. Ya. Si miro ahora, tengo 3, 1 y 5. ¿Yo puedo seguir dividiendo por 2? No. Entonces seguimos. ¿Qué factor primo viene a continuación? El 3. Anoto el 3. Y digo, ¿el 3 divide al 5 exacto? No. Lo bajo. El 1, este ya está listo. Cuando uno llega a 1 en una columna, yo paro con ese número. Termino. Entonces sigo con los otros. Yo digo, el 3, ¿cuántas veces está contenido en el 3 que está acá? Contenido una vez. Entonces fíjense que ya terminamos con estas dos columnas. Ahora me está quedando solamente esta columna. Digo, ¿el 3 está contenido en el 5? No, lo bajo. Ahora, fíjense, ¿qué me está quedando? Solamente el 5. Entonces, sigo mirando. Ya sabemos que el 2 no me sirve, el 3 tampoco, sigo con el 5. Anotamos el 5. ¿El 5 divide al 5? Sí. ¿En cuánto? En 1. Ya, terminé. Porque todos llegaron a 1. Cuando cada columna llega a 1, termino. Luego, ¿qué voy a hacer yo? Voy a hacer lo siguiente. Para obtener el mínimo común múltiplo de los denominadores, yo debo multiplicar todos esos factores primos que resultaron de la descomposición de la siguiente forma. Entonces, el mínimo común múltiplo va a ser la multiplicación de 2 por 2 por 3 y por 5, que son los números que están en esa columna de acá. ¿Y cuánto es 2 por 2 por 3 por 5? Es 60. Entonces, el mínimo común múltiplo de los denominadores en este caso es 60. Ahora vamos a calcular las operaciones en el numerador. Primero, entonces, vamos a colocar el 60 que ya encontramos como mínimo común múltiplo, lo vamos a colocar en el denominador, como se muestra a continuación. Entonces nosotros pusimos acá el mínimo común múltiplo. Y lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Miren, yo voy a dividir 60 dividido en cada uno de los denominadores. Eso es lo que yo voy a hacer. Esa es la operación matemática. Entonces voy a anotar 60 dividido en 6 y esa división la voy a multiplicar por el numerador que es menos 5. Entonces ahí me queda 60 dividido en 6 multiplicado por menos 5. Más, ¿por qué pongo más? Por ese signo. Más 60 dividido en 4 multiplicado por 15. 60 dividido en 4 multiplicado por 15. Ahora viene menos. Menos 60 dividido en 5 y eso de resultado lo voy a multiplicar después por 2. Entonces me queda 60 dividido en 5 por 2. Ya, pensemos. ¿Cuánto es 60 dividido en 6? 10, ¿cierto?
y el 10 va a multiplicar al menos 5, como se muestra a continuación. Luego, ¿cuánto es 60 dividido en 4? 15, y el 15 multiplica al 15. Seguimos, ¿cuánto es 60 dividido en 5? 12, y el 12 multiplica al 2. Ya, vamos a resolver estas operaciones matemáticas que tenemos acá de la multiplicación y luego vamos a resolver la suma y la resta. Recuerden que siempre debemos tener presente el papo mudas. Siempre yo tengo que resolver los paréntesis primero, como lo hicimos acá, los paréntesis, las potencias, las multiplicaciones y o divisiones de izquierda a derecha, ¿cierto? Y luego la suma y la resta de izquierda a derecha. Entonces ya hicimos los paréntesis, ahora vamos a hacer la multiplicación. Vamos a multiplicar 10 por menos 5, que es menos 50, 15 por 15, que es 225, ¿cierto? Y 12 por 2, que es 24, como se muestra a continuación. Como estoy multiplicando un positivo por un negativo, me da negativo. Acá positivo con positivo me da positivo. Y negativo con positivo me da negativo. Ahora debo resolver las operaciones de la suma y la resta que están propuestas acá. ¿Qué les recomiendo hacer yo? Yo agrupo. Al menos yo me pongo a agrupar los que son negativos con los negativos y luego voy a restar ese resultado con el positivo. Entonces, menos 50 y menos 24 se suman y se conserva el signo, entonces me da menos 74. Los 74 negativos, ¿cierto? Lo cual después lo voy a tener que restar con 225. Entonces, ahora para finalizar, tengo 225 menos 74, que es 151 positivo. ¿Por qué positivo? Porque ellos se restan y se conserva el signo del número mayor, el que tiene mayor valor absoluto. Y luego mantengo el denominador. Ahora pienso, este número que yo tengo acá, ¿lo puedo simplificar? No, no se puede simplificar. Entonces hemos llegado al resultado final. Espero que les vaya quedando claro. Recuerden que si tienen alguna duda, pueden volver a ver el video y si aún así les quedan dudas, ustedes pueden contactarnos por medio del correo, ¿ya? No duden en hacernos consultas, nosotros estamos disponibles para poder ayudarlos. Ya continuamos. Ahora vamos a ver un problema. La resolución de un problema se deben concentrar mucho, ¿ya? Porque ahora tienen que leer, comprender y luego pensar en qué estrategia matemática vamos a utilizar. Este ejercicio que vamos a hacer ahora estaba en la guía número 5, ya para que lo tengan presente. En la guía número 5 ustedes si quieren lo buscan, además está el solucionario también en la guía número 6, ¿ya? Vamos a leer qué dice, vamos a pensar cómo lo podemos resolver y vamos a ver qué estrategia matemática vamos a utilizar. Dice, Leonardo celebró su cumpleaños e invitó a 24 amigos. A cada uno de sus invitados, su mamá le dio un cuarto litro de bebida. Pregunta, ¿a cuántas bebidas de litro y medio o de 1,5 litros equivalen qué cosa? La cantidad de litros que se tomaron ellos, ¿cierto? En bebidas. Ya, pensemos. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que vamos a resolver primero y qué después? Piensen, tenemos que ver primero lo que consumieron ellos para poder ver cuántos litros, o sea, cuántas bebidas de 1,5 litros consumieron, ¿cierto? O equivalen esa cantidad de bebidas. Ya, piensen. Los dejo que piensen un momento y luego vamos a ver cuál es el primer paso. Ya, lo que vamos a hacer primero es lo siguiente. Lo primero es obtener la cantidad de litros de bebida que consumieron entre los 24 amigos. Para ello, lo que debemos realizar es la operación matemática de multiplicar. ¿Pero qué voy a multiplicar? Vamos a multiplicar lo siguiente. Vamos a multiplicar la cantidad de amigos por la cantidad de litros de bebida que se le dio a cada uno. Claro, es como por lógica, yo pienso en la cantidad de invitados y versus lo que consumió. Entonces lo multiplico. Voy a multiplicar esas dos cantidades. Es decir, voy a multiplicar un cuarto por 24, como se muestra a continuación.
Si se fijan, yo tengo una multiplicación de una fracción por un número entero. ¿Cómo yo multiplico una fracción con un número entero? Lo que debo hacer es ese número entero transformarlo a fracción. ¿Y cómo lo transformo a fracción? Anotando un 1 en el denominador. Recuerden que todo número está dividido por 1. De la siguiente forma. ¿Y cómo resolvemos la multiplicación? ¿Se acuerdan? Lo que debemos hacer es multiplicar en forma directa, ¿cierto? De manera horizontal. Voy a multiplicar 1 por 24 y 4 por 1. ¿Cuánto es 1 por 24? 24. ¿Y cuánto es 4 por 1? 4. Y luego esa fracción la podemos dividir. Al dividir 24 dividido en 4 obtenemos 6. ¿Y qué es 6? Siempre nosotros tenemos que pensar qué es lo que obtuvimos, porque ya uno dice, pero tengo 6, ¿qué es 6? Eso va a responder a lo que estábamos buscando. ¿Qué estábamos buscando? La cantidad de litros de bebida que consumieron. Entonces, ese 6 son los litros de bebida que consumieron. Ya, pero esa no es la respuesta porque me están preguntando a cuántas bebidas de 1,5 litros equivalen esos 6 litros. ¿Qué debo hacer? Piensen. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Segundo paso. Dice, determinar la cantidad de bebidas de 1,5 litros que equivalen a esos 6 litros consumidos. ¿Por quién? Por esos 24 amigos. Entonces, ¿qué vamos a realizar? La operación matemática de la división. Ahora vamos a dividir, chiquillos. Es decir, vamos a dividir los 6 litros de bebida consumidos por 1,5 litros, que son las bebidas, o sea, sí, las bebidas que contienen 1,5 litros. Entonces, es por ello que nosotros vamos a dividir. ¿Qué vamos a dividir? 6 dividido en 1,5. Ya vamos a dividir un entero por un decimal. Yo les recomiendo que transformemos ese decimal a fracción. Si se fijan, ese decimal es un número decimal finito. ¿Cómo se transformaba un número decimal finito a fracción? Piensen lo que hemos visto hoy día. Sí, muy bien. Vamos a dividir, disculpen, vamos a transformar de la siguiente forma. Yo debo anotar la cifra sin coma, es decir, 15. Voy a anotar siempre un 1 y tantos ceros como cifras decimales tenga. Fíjense que la cifra decimal aquí es 5. Como es una cifra decimal, anoto un 0. Ya, tenemos transformado ese número decimal a fracción. Pero ahora tengo que ver si es que esa fracción se puede simplificar. ¿Puedo simplificar esa fracción? ¿Se puede por 2? No, porque fíjense que yo tengo que dividir arriba y abajo, numerador y denominador por el mismo número. ¿Se puede por 3? ¿El 3 divide el 15? Sí. ¿Divide el 10? No. Entonces seguimos. ¿Puedo simplificar por 5? Sí, en este caso sí se puede. Entonces yo digo, ¿cuánto es 15 dividido en 5? 3. ¿Cuánto es 10 dividido en 5? 2. Entonces me va a quedar 6 dividido por 3 medios. Ya. Ahora debemos resolver esta división, ¿cierto? ¿Qué vamos a dividir? Ese número entero por esa fracción. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hay distintas formas de resolver. Yo puedo multiplicar cruzado, ¿cierto? Y partiendo el 6 por 1. O puedo hacer lo que hicimos en este caso, que fue transformar esa división por multiplicación. Pero para ello tenemos que multiplicar por el inverso multiplicativo de 3 medios, que es 2 tercios. ¿Cierto? Ya, entonces transformamos la división en multiplicación, pero invertimos. ¿Y qué es? ¿Por qué invertimos? Porque multiplicamos por el inverso multiplicativo de 3 medios, que es 2 tercios. Y ahora multiplicamos. ¿De qué forma? Recuerden que se multiplica para el lado. Yo voy a multiplicar 6 por 2 y 1 por 3. No 6 por 3, que hay mucha gente que confunde. Multiplica el 6 por 2 y luego 6 por 3 y no. Recuerden que tenemos un 1 en el denominador. Multiplicamos 6 por 2, 12 y 1 por 3, 3. Y por último dividimos. ¿Cuánto es 12 dividido en 3? 4. Y ahora hemos llegado a la respuesta final. Entonces, equivalen a 4 bebidas de 1,5 litros.
Y esa era la respuesta a nuestra pregunta. Muy bien, hemos finalizado entonces con los ejercicios. Espero que les haya quedado claro. Si es que tienen alguna duda, tienen que hacer las consultas por el correo. Recuerden que el correo de sus profesores de la asignatura está en la página web del colegio, ¿ya? Les agradezco la participación. Espero que estén muy bien. Cuídense mucho, cuiden a sus familias. Les deseo mucho éxito y cariño.